El calor del asfalto de la autovía aquella tarde parecía reptar y colarse a través del aire acondicionado del coche que trabajaba a máxima potencia. Carmen apretaba el volante con ambas manos. Sus nudillos estaban blancos. No recordaba la última vez que había podido conducir relajada con Mateo y doña Rosa, su marido y su suegra, en el mismo vehículo, el coche que ella había comprado con su bonus de fin de año hacía 2 años. Se sentía más estrecho de lo habitual, asfixiante por las palabras no dichas y la tensión que flotaba como una nube de tormenta. Volvían a Madrid desde Zaragoza, después de haber asistido a la boda del hijo de un primo lejano de doña Rosa, 3 días que a Carmen le habían parecido 3 años. 3 días llenos de sonrisas falsas, respondiendo a preguntas de cortesía sobre el trabajo y la maternidad, mientras servía a su marido y a su suegra, como si fuera un asistente personal y no un miembro de la familia. ¿Qué calor hace aquí atrás? A ver si bajas un poco más la temperatura del aire, rompió el silencio la voz de doña Rosa. Su tono era el de siempre, no una petición, sino una orden sutil. Carmen no respondió, solo extendió la mano y giró la rueda del climatizador un poco más. La ráfaga de aire frío se hizo más fuerte al instante. Miró por el espejo retrovisor interior y vio el reflejo del rostro de su suegra, que se abanicaba el cuello con un abanico tradicional. Un detalle de la boda del día anterior, un rostro que siempre parecía insatisfecho. No conduzcas tan tensa, mujer. Relájate un poco o vas a provocar un accidente. Esta vez fue Mateo quien habló desde el asiento del copiloto. Acababa de despertar de su siesta, estirándose perezosamente y bostezando con fuerza, sin importarle en absoluto que su mujer llevara conduciendo sin descanso casi 3 horas. Carmen respiró hondo, buscando cualquier reserva de paciencia que pudiera quedar, escondida en algún rincón de su corazón. No estoy tensa, Mateo. Estoy concentrada. Concentrada. Sí, claro. Pero no pongas esa cara de amargada. Pareces alguien que está ahogada en deudas, replicó Mateo a la ligera mientras agarraba su móvil para jugar. Los sonidos de disparos y explosiones de su juego, online, empezaron a llenar el habitáculo del coche, compitiendo con el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Carmen guardó silencio. Era inútil responder. Cualquier respuesta sería considerada una réplica, y cualquier réplica desencadenaría una discusión interminable. Se sabía el guión de memoria. La culparían por ser una esposa rebelde, desobediente, y por no respetar a su marido. Algo irónico, teniendo en cuenta que toda la vida de su marido se sostenía actualmente gracias a su duro trabajo. Oye, Lucía me estuvo preguntando. Empezó doña Rosa de nuevo. Carmen sabía exactamente a dónde iba esta conversación. Lucía era la prima cuyo hijo se acababa de casar. Me preguntó que cuándo le vais a dar un nieto a esta abuela. Ya no sabía ni qué contestarle. Carmen siguió en silencio. Sus ojos miraban fijamente la carretera, que parecía interminable. ¿Has probado a ir a otros médicos? A lo mejor es que estás demasiado agotada de tanto trabajar. Por eso no eres fértil. El lugar de la mujer está en la casa, cuidando del marido, criando a los hijos. No por ahí trabajando de sol a sol, continuó doña Rosa, con un tono cada vez más afilado. Sí, ya la has oído. Mi madre tiene razón. Quizás deberías dejar el trabajo y dejar que yo traiga el pan a casa, añadió Mateo, sin apartar los ojos de la pantalla de su móvil. Carmen casi se echa a reír al escuchar esa frase, una risa amarga y dolorosa. Que él traiga el pan a casa. Su marido llevaba casi 5 años siendo un desempleado encubierto. Después de que le despidieran de su último trabajo, nunca se había tomado en serio lo de buscar empleo. Siempre había una excusa. La oferta no encajaba con su perfil, el sueldo era muy bajo, el jefe parecía un tirano. La oficina estaba muy lejos. Mientras pasaba el tiempo, todas las facturas, la hipoteca del chalet, la comida e incluso el tabaco y los datos de Internet de Mateo salían de la cuenta bancaria de Carmen.
La vida está muy cara ahora, Mateo. Si dejo de trabajar, ¿de qué vamos a comer?, respondió Carmen con voz baja y controlada. Ese es asunto del marido. Tu deber como esposa es apoyarme y tener fe. No seas tan pesimista. Dios proveerá, replicó Mateo con tono condescendiente, como si fuera un gran motivador, y no, un hombre que esa misma mañana le había tenido que pedir dinero a su mujer para pagarse un café en el área de servicio. Exacto. Además, ¿de qué sirve tener tanto dinero, una casa grande y un coche bueno si tienes el vientre seco? La frase de doña Rosa se clavó directamente en la boca del estómago de Carmen, tan afilada, tan cruel, que el dolor se extendió por todo su cuerpo. Sintió que le faltaba el aire. Durante mucho tiempo había tragado todos esos insultos. Pensaba que era parte de su deber, una prueba de paciencia en el matrimonio. Pero hoy, en el kilómetro 82 de la autovía A2, algo se rompió dentro de ella. El vaso de su paciencia, que ya estaba lleno de grietas, finalmente estalló en 1000 pedazos. Mateo, que pareció percibir el cambio de atmósfera en el coche, dejó el móvil a un lado. Miró a Carmen. ¿Por qué te callas? Mi madre tiene razón, ¿no? Todo es por tu bien. Yo, como tu marido, solo quiero lo mejor para ti. Si la solución es que renuncies a tu trabajo, pues renuncias y punto. No, quiero tener una esposa estéril a la que solo le importa su carrera. ¿Estéril? La palabra resonó en los oídos de Carmen. La misma palabra que el médico había desmentido hacía 3 años. No, el médico no dijo estéril. Dijo que tenía una condición que dificultaba el embarazo, pero no era imposible. Le sugirió una serie de terapias y un tratamiento de fertilidad que requería una gran inversión de dinero y compromiso por ambas partes. Carmen estaba lista, había ahorrado, pero Mateo siempre se negó. Su excusa era que no era natural o que ya lo harían cuando sobrara el dinero. Sin embargo, él acababa de gastarse una fortuna en la última consola de videojuegos. Todo se volvió cristalino para Carmen. No se trataba de tener hijos, no se trataba de su papel como mujer, se trataba de control. Querían que dejara de trabajar para que perdiera su independencia financiera, para que dependiera totalmente de Mateo, para que fuera débil y pudieran pisotearla a su antojo. Yo soy el cabeza de familia. Tienes que obedecerme a mí, continuó Mateo, elevando la voz. Si digo que dejes de trabajar, lo dejas. Deja de llevarme la contraria. Estoy harto de esta actitud tuya de mujer independiente. Doña Rosa intervino desde atrás. Mi hijo tiene la paciencia de un santo para aguantar a una mujer como tú. Cualquier otro hombre ya te habría pedido el divorcio hace tiempo, y ahí estaba la frase culminante. El detonante de la explosión. Mateo miró a Carmen con el rostro enrojecido. ¿O a lo mejor es que ya no quieres estar conmigo? ¿Eh? Pues muy bien, si ya no puedes más, pídeme el divorcio. Divórciate, ahora mismo. Yo también estoy harto. Silencio. El sonido del juego en el móvil de Mateo, que había dejado sobre el salpicadero, se convirtió en el único ruido dentro del coche. Carmen sintió que la sangre dejaba de fluir por un instante antes de recorrer todo su cuerpo con fuerza. Sintió un extraño estremecimiento, una energía nueva, fría y afilada. Giró la cabeza hacia Mateo. Por primera vez en años, miró a su marido directamente a los ojos. No con una mirada suplicante o sumisa, sino con una mirada vacía y aterradora. ¿Estás seguro?, susurró Carmen. Su voz sonaba ronca. Mateo, que probablemente pensó que su farol había funcionado, sonrió con suficiencia. Por supuesto que estoy seguro. ¿Para qué mantener un matrimonio si la mujer es una insubordinada? Carmen asintió lentamente, muy lentamente. Luego volvió a girar la cabeza hacia el frente. Aclaró su garganta. Sus ojos se enfocaron en la carretera. Sin decir una sola palabra, su mano se movió para encender el intermitente derecho. El coche redujo la velocidad y empezó a apartarse hacia el arcén. «Oye, ¿qué haces parando aquí?»,
preguntó Mateo, confundido. Esto es peligroso. ¿Cómo se te ocurre parar en plena autovía?, exclamó doña Rosa desde atrás. Carmen no respondió. Pisó el freno hasta que el coche se detuvo por completo en el solitario arcén. Frente a ella, una extensión de matorrales secos y un cielo anaranjado. Detrás, el rugido del tráfico. Apagó el motor. El silencio siguió hizo que la tensión fuera aún más punzante. Volvió a mirar a Mateo y, luego a doña Rosa por el retrovisor. Su mirada era fría, carente de emoción. «Bajaos», dijo. Una sola palabra. Solo eso. Mateo y doña Rosa se miraron el uno al otro. La confusión estaba pintada en sus caras. «¿Qué quieres decir con que nos bajemos?», preguntó Mateo, y su voz perdió la seguridad que tenía antes. «He dicho que os bajéis», repitió Carmen, esta vez enfatizando cada sílaba. Su voz no temblaba, era firme. «Querías el divorcio, ¿verdad? ¿Querías que te dejara? Muy bien, empezamos ahora mismo. Salid de mi coche». «¿Te has vuelto loca?», gritó Mateo. «No seas sinvergüenza, Carmen. Soy tú», suegra, chilló doña Rosa. Carmen no se inmutó. Extendió la mano y presionó el botón para desbloquear todas las puertas. El sonido del clic de los seguros sonó como una campana dictando sentencia. No voy a repetirlo. Fuera siseó. Mateo miró a Carmen buscando señales de que esto era solo una broma o un farol, pero no encontró nada. Lo que vio fue el rostro de una mujer desconocida. Una mujer que había dejado de sentir. Una mujer que había llegado a su límite. Con un movimiento vacilante, Mateo abrió la puerta. Pensó que Carmen lo detendría, pero ella se quedó en silencio, mirando al frente. Mateo se bajó del coche, quedándose de pie torpemente sobre la gravilla del arcén. «Señora, bájese», dijo Carmen con voz plana. «Me niego. ¿Me vas a dejar tirada en medio de la carretera?», desagradecida. Carmen finalmente abrió su propia puerta. Caminó rodeando el coche hasta la puerta trasera y la abrió de un tirón. «Bájese, o la sacaré yo misma a rastras». Esa amenaza, sumada a la mirada aterradora de Carmen, hizo que a doña Rosa se le encogiera el corazón. Refunfuñando y maldiciendo, finalmente salió del vehículo. Se quedó junto a Mateo. Su hijo parecía pequeño y desorientado en medio de la brava inmensidad de la autovía. Solo llevaban consigo unas pequeñas bolsas de mano con ropa sucia. El móvil de Mateo, su cartera, incluso su botella de agua, todo se había quedado dentro. Carmen volvió al asiento del conductor. Cerró la puerta, echó los seguros, encendió el motor. No miró en su dirección, solo miró al frente. Mateo finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando y empezó a golpear la ventanilla. «Carmen, abre». «¿Hablas en serio?». «Carmen». A Carmen no le importó. Metió la marcha, puso el intermitente izquierdo y, lentamente, empezó a incorporar el coche de nuevo al carril principal. Por el retrovisor, pudo ver a esas dos figuras, su marido y su suegra. Estaban gritando, agitando los brazos y luego pataleando al aire con rabia. Sus siluetas se hicieron cada vez más pequeñas, más borrosas, hasta que finalmente desaparecieron engullidas por una curva y por el atardecer que empezaba a oscurecer. En el kilómetro 82, Carmen dejó atrás su pasado. Dejó atrás el peso que había estado cargando. Dejó atrás a quienes le habían drenado el alma y el cuerpo. Estaba sola. Y por primera vez en muchísimo tiempo, se sintió libre. El silencio absoluto dentro del coche era ensordecedor. Tras el rugido del motor y el viento al reincorporarse a la vía rápida, lo único que quedaba era el zumbido monótono del aire acondicionado. El asiento del copiloto a su lado estaba vacío, los asientos traseros también. Ya no había chasquidos de desaprobación de doña Rosa. Ya no se escuchaban los juegos online del móvil Mateo. Solo estaban ella y sus pensamientos. Sus manos, aferradas al volante, empezaron a temblar violentamente. Ya no era el temblor de contener la ira, sino el temblor tras la masiva descarga de adrenalina.
Sentía las piernas débiles sobre los pedales. Tenía que parar. Necesitaba un momento. La siguiente área de servicio apareció como un oasis en el desierto. Carmen desvió el coche, buscando el aparcamiento más alejado, lejos del bullicio. En cuanto apagó el motor, sus defensas se derrumbaron. Apoyó la cabeza sobre el volante y rompió a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento ni de tristeza, era el llanto del alivio. Un llanto purificador. Esas lágrimas que corrían como ríos parecían lavar todas las heridas, todas las decepciones, todo el dolor que había reprimido durante años. Lloró a lágrima viva, dejando que todas esas emociones encerradas salieran sin filtros, sin ataduras. Sus hombros se sacudían violentamente. Su respiración se entrecortaba. Lloró por la chica ingenua que una vez creyó que el amor podía cambiarlo todo. Lloró por la mujer trabajadora cuyo esfuerzo nunca fue valorado. Lloró por sí misma, por haber encontrado por fin la fuerza para decir, basta. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, su llanto se calmó, dejando solo pequeños sollozos. Levantó la cabeza, miró su rostro hinchado en el retrovisor. Tenía los ojos rojos y el pelo un poco revuelto. Pero debajo de todo eso, vio algo que se había perdido hacía tiempo. Un destello de luz en sus ojos, la luz de la resistencia. Cogió el móvil de Mateo que estaba en el salpicadero. La pantalla se iluminó, mostrando decenas de llamadas perdidas de un número que ella tenía guardado como el de la prima de Mateo. Luego sacó su propio teléfono del bolso. Como era de esperar, tenía decenas de notificaciones de llamadas y mensajes del mismo número y de otros familiares. Leyó por encima algunos mensajes en la pantalla. Carmen, ¿dónde estás? Has dejado a mi tía y a Mateo tirados. Coge el teléfono. No seas inmadura. Te has pasado de la raya. Vuelve inmediatamente a recogerlos. Carmen sonrió con cinismo. Qué rápido la culpaban. Nadie le preguntaba qué había pasado realmente. Nadie preguntaba por qué lo había hecho. Para ella, esa era la última prueba que necesitaba. La prueba de que había tomado la decisión correcta. Sin dudarlo, mantuvo pulsado el botón de apagado de su teléfono hasta que se apagó por completo. La pantalla se quedó en negro. El mundo exterior quedó silenciado. Por el momento, solo quería estar consigo misma. Por otro lado, a decenas de kilómetros de distancia, Mateo y doña Rosa estaban bajo la luz de una farola de la autovía que acababa de encenderse. Sus rostros, antes llenos de ira, ahora estaban invadidos por el pánico. El estruendo de los pánico, grandes camiones que pasaban, se sentía demasiado cerca y amenazante. El aire de la noche empezaba a hacer frío. Todo esto es por tu culpa, mamá, le gritó Mateo. Si no hubieras estado acorralando a Carmen sin parar, esto no habría pasado. Ah, ¿sí? ¿Y ahora es mi culpa? Fuiste tú el que empezó a gritarle pidiéndole el divorcio. Yo solo la estaba aconsejando. Eres un desagradecido, replicó doña Rosa, con voz chillona. Discutían, culpándose mutuamente, sin darse cuenta de lo patética que era su estampa en ese momento. Dos personas acostumbradas a vivir cómodamente, ahora tiradas en medio de la nada por su propia arrogancia. Mateo intentó hacer autostop a varios coches particulares, pero nadie quería parar en un oscuro arcén de la autovía. Seguramente los confundirían con atracadores. El hambre empezó a retorcerles el estómago. La sed les resecaba la garganta. Mateo se rebuscó en los bolsillos, esperando encontrar algún billete. Nada. Su cartera estaba en el coche de Carmen. Sus tarjetas, su DNI, todo estaba allí. No, tenía absolutamente nada. ¿Y ahora qué hacemos, Mateo? Ya no aguanto más de pie. Me duelen las piernas, gimoteó doña Rosa, al borde de las lágrimas. Mateo se alborotó el pelo por la frustración. Se sentía estúpido. Se sentía impotente. Durante todo este tiempo siempre había contado con Carmen. Carmen era quien pedía el Uber. Carmen era quien pagaba la comida. Carmen era quien
resolvía todos los problemas. Ahora Carmen se había ido, y él acababa de darse cuenta. Sin Carmen, él no era nadie. Después de casi 2 horas tirados, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico los vio y se detuvo. Con una vergüenza inmensa, Mateo contó una versión modificada de la historia, diciendo que habían tenido una discusión y que su mujer se había ido dejándolos allí. Los amables agentes finalmente los llevaron hasta el peaje más cercano. Desde allí, Mateo tuvo que llamar a un primo suyo para pedirle dinero prestado para pagar el autobús de vuelta a Madrid. Su viaje, de regreso, se sintió como el peregrinaje de unos pecadores humillados. Mientras tanto, Carmen ya había reanudado su viaje. Su estado de ánimo era mucho más tranquilo. Su mente estaba más despejada. El silencio en el coche ya no era ensordecedor, sino relajante. Este silencio era un espacio. Espacio para pensar, espacio para sentir. Durante el resto del trayecto, fragmentos de recuerdos empezaron a proyectarse en su cabeza como una película antigua. Pasó junto a una gran valla publicitaria que anunciaba pisos de lujo. Recordó la noche en que, con entusiasmo, le enseñó a Mateo el folleto del chalet que quería comprar. Acababa de recibir un gran ascenso. Esta es nuestra inversión, Mateo. Para el futuro, le dijo ella, llena de esperanza. Mateo apenas echó un vistazo y volvió a su videojuego. Haz lo que quieras. Tú eres la que tiene el dinero, respondió con indiferencia. Al día siguiente, al ir a pagar la reserva, solo su nombre aparecía en el formulario. Mateo se negó a acompañarla con la excusa de que le daba pereza lidiar con los del banco. Unos kilómetros más adelante, vio un asador muy concurrido. Su memoria voló al cumpleaños de Doña Rosa el año pasado. Carmen, que acababa de recibir el bonus, decidió invitar a toda la familia a cenar a un asador tradicional muy caro. Invitó a toda la familia de Mateo. Quería hacer feliz a su suegra, pero en toda la noche, lo único que escuchó fueron quejas. Que si el chuletón estaba muy hecho, que si el vino estaba caliente, que si el camarero tardaba mucho. El colmo fue cuando llegó la cuenta, y mientras Carmen pagaba con su tarjeta de crédito, Doña Rosa le susurró a la tía de Mateo, lo suficientemente alto para que Carmen la oyera. Así es cuando tienes una nuera con dinero. Se cree la reina del mambo. Esa noche, Carmen había llorado en silencio en el baño del restaurante. Miró el asiento vacío a su lado, donde Mateo solía sentarse. Recordó las incontables veces que lo había ido a recoger después de que él terminara de jugar al pádel hasta tarde, tras ella haber estado haciendo horas extras. Mateo subía al coche, oliendo a sudor y tabaco, y se quedaba frito al instante, mientras Carmen luchaba contra el sueño para conducir hasta casa. Nunca hubo un gracias. Nunca hubo un estás cansada. Solo había un mañana despiértame tarde, que estoy destrozado. Todos esos recuerdos, que antes consideraba pequeñas piedras en el zapato del matrimonio, ahora se veían como las enormes rocas que había estado cargando sobre su espalda. Acababa de darse cuenta de lo pesada que había sido su carga todo este tiempo. Ella había trabajado duro para construir una casa, pero era la única que ponía los ladrillos. Los demás solo se resguardaban bajo el techo, mientras no paraban de quejarse de que el techo no era lo suficientemente alto o el suelo no estaba lo suficientemente limpio. Cuando su coche entró en la urbanización de Pozuelo de Alarcón, sintió una sensación extraña. Esa era su casa. La casa cuya hipoteca pagaba ella sola todos los meses. La casa cuyos muebles había elegido uno por uno. Pero durante todo ese tiempo, nunca la había sentido como suya. Siempre había reglas no escritas, impuestas por Doña Rosa cada vez que se quedaba a dormir. Siempre estaba el rastro de la pereza de Mateo en cada rincón. Aparcó el coche en el garaje. Se quedó sentada un momento, mirando aquel chalet de fachada blanca. Esta noche, por primera vez, iba a reclamar lo que era suyo. Salió del coche, caminó con paso firme hacia la puerta principal, la abrió y entró.
El aire dentro de la casa se sentía diferente, más ligero. Dejó las llaves del coche sobre la mesa de la entrada, se quitó los zapatos de tacón de té, un puntapié, y se dejó caer en el suave sofá del salón. Miró el techo blanco, vacío, como el lienzo en blanco en el que se convertiría su futuro. Un lienzo que podría pintar como quisiera. Nadie le dictaría qué colores usar. Nadie criticaría las pinceladas. La vibración del móvil de Mateo, que había dejado sobre la mesa, la sacó de sus pensamientos. Lo cogió. Había un nuevo mensaje del mismo número de antes. Mateo, ¿dónde estás? Tu madre y yo acabamos de llegar a la estación de autobuses. Ven a recogernos. Carmen leyó el mensaje. No sintió lástima, no sintió culpa, solo indiferencia. Volvió a dejar el teléfono en la mesa. Ya no era su problema. Se levantó, caminó hacia la cocina y abrió la nevera. Cogió una botella de agua fría y se la bebió hasta la mitad. ¡Qué refrescante! Luego cogió su propio móvil, lo encendió y abrió directamente la aplicación de contactos. Buscó el número de Sacón, su cerrajero de confianza. Hola, Paco. Buenas noches. Perdona que te moleste. ¿Podrías venir a la Cori urbanización ahora mismo? Necesito cambiar todas las cerraduras de la casa. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Esa noche, cuando el clic del nuevo bombín sonó en la puerta principal, Carmen supo que no solo había dejado a Mateo y a doña Rosa en la calle, también había cerrado con llave su oscuro pasado, abriendo la puerta a un futuro brillante. Estaba sola en aquella casa enorme, pero nunca se había sentido más segura ni más completa. Esa noche, por primera vez, Carmen durmió justo en el centro de su cama de matrimonio. Ya no se acurrucaba en un lado, dejándole un espacio enorme a Mateo, a su marido, que a menudo se metía en la cama de madrugada después de hartarse jugar en el ordenador. Esta noche estiró las extremidades, sintiendo el frescor de las sábanas en su piel, abrazando la almohada con total libertad. Durmió profundamente. El sueño más reparador de los últimos 5 años, sin soñar con nada. La mañana la saludó, no con las quejas de Mateo, a quien le costaba levantarse, ni con las reprimendas de doña Rosa sobre el desayuno, sino con un silencio pacífico y los rayos de sol que se filtraban por las cortinas. Carmen abrió los ojos lentamente. Durante unos segundos se sintió desorientada. Su cerebro intentaba procesar el vacío a su alrededor. Luego recordó lo sucedido en la autovía, la llamada al cerrajero, las decisiones que había tomado. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No se arrepentía. No se sentía culpable. Se sentía ligera. Se levantó de la cama y caminó descalza sobre la fría madera del parqué. Sus pasos la llevaron frente al enorme armario empotrado. Este armario era un testigo silencioso. Abrió la puerta derecha. Era su lado. Hileras de blusas de trabajo, vestidos y ropa informal que había comprado con su propio dinero colgaban ordenadamente. Todo bien cuidado. Luego abrió la puerta izquierda, el lado de Mateo. La escena la hizo detenerse un momento. Filas de camisas de marca, una colección de chaquetas de cuero y vaqueras, montones de polos caros. En la balda inferior se alineaban zapatillas de edición limitada y zapatos de cuero que costaban lo mismo que una cuota mensual de la hipoteca. Casi todo lo que había allí era un regalo suyo. Por cumpleaños, como regalo de consuelo porque Mateo no había conseguido un trabajo o simplemente porque Mateo se encaprichaba al ver que un amigo suyo tenía algo nuevo. Su mente voló a una tarde en un centro comercial de lujo en Madrid. Hacía cosa de un año. Mateo tiró de su mano para entrar en una exclusiva boutique de moda masculina. Cariño, mira esta cazadora de cuero. Es brutal. Me vendría perfecta para la Pras. Entrevista en esa multinacional había dicho, con los ojos brillantes. Carmen miró la etiqueta y casi se atraganta. Costaba lo mismo que su sueldo de 2 semanas. Mateo, es demasiado cara, susurró ella,
La cara de Mateo cambió de inmediato a un gesto agrio. Madre mía, qué agarrada eres con tu propio marido. Te estoy pidiendo esto para mejorar mi imagen y que se me vea profesional. Es por nuestro futuro, ¿no? Si consigo un buen puesto, tú también sales ganando. Esa lógica retorcida siempre funcionaba. Carmen, que entonces seguía cegada por la esperanza de que su marido cambiara, acabó pasando la tarjeta. Compró la chaqueta, pero por supuesto, la entrevista en la multinacional nunca existió. Mateo solo se la puso unas cuantas veces para vacilar en el bar con sus amigos, a los que, por cierto, también le solía pagar él las rondas. Carmen extendió la mano y tocó la manga de esa chaqueta de cuero suave. No sintió nada, ni dolor ni arrepentimiento. Solo una frialdad y claridad absolutas había sembrado en el campo equivocado. Había estado regando una planta parásita. Cerró la puerta del armario lentamente. No tiraría esas cosas a la basura, las empaquetaría. Todo era de Mateo, y Mateo tendría que venir a llevárselo. Caminó hacia la cocina. Esa cocina impoluta y moderna era su sueño. Ella misma la había diseñado. Había imaginado pasar allí los fines de semana probando recetas nuevas con Mateo. Una ilusión que jamás se hizo realidad. Para Mateo, la cocina era el territorio de Carmen. Jamás le ofreció su ayuda, ni siquiera para meter su propio plato sucio en el lavavajillas. Quien pasaba más tiempo en esa cocina era doña Rosa. Cada vez que venía de visitas que podían durar semanas. No lo hacía para ayudar, sino para inspeccionar. Carmen abrió el cajón de las especias. Todos los botes estaban perfectamente alineados por orden alfabético. Recordó el comentario mordaz de doña Rosa la primera vez que lo vio. Hija mía, pareces la dueña de un ultramarinos con tanta etiqueta. En mi época, cocinábamos con el corazón. A ojo, por eso mi comida está más rica, tiene más alma. Luego, doña Rosa se ponía a cocinar, lo que significaba obligar a Carmen a hacer todo el trabajo previo, desde pelar patatas hasta limpiar el pescado. Doña Rosa solo se sentaba en el taburete a dar órdenes. Una vez terminado el plato, se lo servía orgullosa a Mateo. Toma, hijo, come. Seguro que echabas de menos por la comida de casa. Las esposas de hoy en día no saben hacer un buen guiso como este. Y Mateo comía con avidez, alabando a su madre hasta el cielo, sin mirar ni de reojo a Carmen, que estaba agotada y sudorosa en un rincón, limpiando todo el caos que la suegra había dejado. Carmen cogió un cazo pequeño, lo llenó de agua y lo puso en la vitrocerámica. Abrió un armario y encontró un paquete de sopa de fideos instantánea. Llevaba meses sin comer eso. Mateo y doña Rosa lo consideraban comida basura, comida de pobres. Irónicamente, jamás habían aportado ni un céntimo para comprar los alimentos frescos y ecológicos que siempre exigían. Mientras esperaba a que el agua hirviera, se apoyó en la encimera. Sus ojos se fijaron en el marco de fotos digital que había sobre la nevera. Pasaban fotografías de sus recuerdos. Había fotos de la boda. Carmen lucía tan feliz. Sus ojos irradiaban amor y esperanza. Mateo sonreía a su lado, con aspecto apuesto y prometedor. ¿Quién iba a decir que tras esa sonrisa se escondía una pereza y un egoísmo tan desmesurados? Luego apareció una foto de cuando fueron de vacaciones a Tenerife, hacía 3 años. Ese viaje fue financiado íntegramente con el bonus de Carmen. Recordó cómo tuvo que trabajar como una mula durante 3 meses para alcanzar sus objetivos, solo para complacer el capricho de Mateo de irse a las islas. Durante todo el viaje, Mateo no hizo más que tomar el sol en la hamaca mientras Carmen, pegada al móvil, respondía a correos urgentes. ¿Pero tú has venido de vacaciones? ¿O qué? Siempre pensando en el curro, le recriminó Mateo entonces, sin una pizca de remordimiento. La foto cambió de nuevo. Esta vez era de la fiesta de inauguración de la casa. En la foto, Carmen y Mateo estaban flanqueados por sus respectivos padres. Los padres de Carmen sonreían con orgullo. Mientras tanto, doña Rosa
aunque miraba sonriente a la cámara, agarraba fuertemente el brazo de su hijo, como si quisiera dejar claro que la casa era de Mateo y no de la nuera. Después de la fiesta, cuando los invitados se marcharon, doña Rosa apartó a Carmen a un rincón. «Mira, te voy a dar un consejo. Ahora que tenéis casa propia, recuerda que el hombre de la casa es Mateo. Tú vives bajo su techo, así que tienes que ser lista y atender bien a tu marido. Que no pase que, por tu obsesión con él, trabajo, la casa esté sucia y tu marido infeliz». Carmen, que entonces aún intentaba ser la nuera perfecta, solo pudo asentir, forzar una sonrisa. Se moría de ganas de gritar que cada ladrillo y cada saco de cemento se habían pagado con su sudor, que el nombre que figuraba en la escritura de propiedad en el registro de la propiedad era el suyo, que era Mateo, el que en realidad vivía a su costa. Pero se calló para mantener la paz en la familia. Por amor, el agua del cazo ya hervía. Carmen echó los fideos y removió despacio. El aroma, a caldo artificial, empezó a llenar la cocina. Un aroma simple, honesto, sin pretensiones. Exactamente como la vida que ella quería ahora. Después de disfrutar enormemente de aquella comida tan sencilla, Carmen llevó su taza de café a una habitación en la que apenas entraba, el despacho de Mateo. En realidad, lo había diseñado como un estudio para ambos. Allí había puesto 2 escritorios. El de ella estaba impecable, con el portátil, documentos, bolígrafos ordenados. El de Mateo estaba sepultado bajo consolas, pilas de videojuegos y un ordenador de gama alta que él mismo se había montado, hacía un año. Esto es para buscar trabajo, cariño. Para hacer mi currículum en LinkedIn y contactar con empresas, esa fue su excusa. Pero esa habitación nunca vio una sola oferta de empleo. Era su cueva de juegos. A menudo, cuando Carmen ya estaba profundamente dormida, Mateo seguía allí, gritando por los auriculares a sus amigos virtuales hasta la madrugada. En la pared colgaba una pizarra blanca. Aún quedaban restos de la letra de Carmen, un calendario de ovulación que había hecho hacía 2 años. Fechas del cuantero, ginecólogo, los días de tomar vitaminas, la ventana fértil, todo apuntado, meticulosamente y con esperanza. Su memoria viajó al día en que destrozaron esa esperanza. En la fría consulta del ginecólogo, el médico les explicó pacientemente su condición. Esto no significa que no pueda quedarse embarazada, pero va a requerir un esfuerzo extra. Hay varios tratamientos disponibles y lo más importante, necesita el apoyo incondicional de su marido, dijo el médico, mirando a Mateo. Carmen apretó la mano de Mateo buscando fuerzas, pero la mano de él estaba fría y flácida. En el camino de vuelta a casa no cruzaron palabra. Al llegar, cuando Carmen intentó sacar el tema, Mateo estalló. Ya me lo imaginaba. Esto es porque estás estresada de tanto trabajar. Eres una ambiciosa. Te importa más tu carrera que tu propia salud. Y mírate ahora. Este es el resultado. No hubo palabras de consuelo, no hubo abrazos. Solo reproches. Mateo había retorcido el diagnóstico médico para convertirlo en culpa de ella. Usó la condición de Carmen como un arma para atacar su éxito profesional, algo que siempre había amenazado a su frágil ego. Desde ese día, Mateo jamás volvió a mencionar el tema de tener hijos. Si ella insistía, él lo esquivaba diciendo, «Déjalo ya. Si no viene de forma natural, no pasa nada». Ahora, de pie en esa habitación, mirando la pizarra que era el monumento a su esperanza fallida, Carmen no sentía dolor, sentía alivio. Daba gracias al cielo por no haber tenido un hijo con un hombre como Mateo. No podía imaginar criar a un niño en un ambiente tan tóxico, con un padre incapaz de ser un modelo a seguir. Cogió el borrador y con movimientos firmes borró todo lo escrito en la pizarra hasta dejarla impoluta, en blanco, como su futuro. Pasó el resto del día haciendo cosas que le gustaban. Puso música clásica a bastante volumen. Abrió las ventanas de par en par para dejar entrar aire,
y fresco. Regó las plantas del patio que empezaban a marchitarse. Sentía que cada rincón de la casa volvía a pertenecerle. Las paredes, que antes parecían burlarse de ella con recuerdos amargos, ahora le susurraban dándole fuerzas. Este era su territorio, era su palacio, y ella era la única reina allí. Sabía que pronto aparecerían. Mateo y doña Rosa no tardarían en llamar a la puerta, pero no tenía miedo. Por primera vez, estaba lista para enfrentarse a ellos sin lágrimas, sin dudas, armada solo con la verdad. Cayendo la tarde, un coche de Cabify se detuvo justo en la puerta del chalet de Carmen. La puerta trasera se abrió y salió Mateo, seguido de doña Rosa. Su aspecto dejaba mucho que desear. Mateo tenía el pelo revuelto. La camisa que llevaba desde ayer estaba arrugada y sucia. El rostro de doña Rosa reflejaba agotamiento, pero sus ojos seguían destilando rabia encendida. Caminaron apresuradamente hacia la puerta principal. Mateo, con la poca arrogancia que le quedaba, ni se molestó en tocar el timbre. Metió la mano en el bolsillo, sacó la llave e intentó meterla en la cerradura. Empujó, pero no entró. Lo intentó de nuevo, esta vez con más fuerza. Nada. ¿Pero esto qué es? La llave se ha atascado, se quejó, mientras seguía forzándola. Doña Rosa, que tenía la paciencia al límite, apartó a su hijo de un empujón. «Quita, que no sabes hacer nada, déjame a mí». Le arrebató la llave y probó, ella misma. El mismo resultado. Ha pasado la llave por dentro. Lo ha hecho, aposta, la muy bruja. «Carmen, abre la puerta». «Carmen», gritó Mateo, golpeando la madera maciza de la puerta con fuerza. El ruido resonó en la tranquila calle de la urbanización. Algunos vecinos que estaban regando sus jardines empezaron a mirar con curiosidad. «Abre, no seas una mujerzuela. Abre, o echo la puerta, abajo», chilló doña Rosa, con voz aguda, sin importarle en absoluto que los vecinos la miraran. Dentro de la casa, Carmen lo estaba escuchando todo. Estaba sentada en el sofá, saboreando un té caliente. El corazón le latía un poco más rápido, pero su mano, que sostenía la taza, no temblaba. Sabía que esto pasaría. Respiró profundamente, dejó la taza en la mesa y subió las escaleras con calma hasta llegar a una ventana del segundo piso, justo encima de la entrada principal. Apartó un poco la cortina, lo justo para ver la escena. Una imagen lamentable, pero a la vez muy satisfactoria. Su marido y su suegra, las dos personas que se habían pasado la vida menospreciándola, parecían vagabundos mendigando para entrar en su propia casa. Al ver que nadie respondía, Mateo se enfureció aún más. Pegó varias patadas a la puerta. «Carmen, te he dicho que abras. Esta es mi casa también. Tengo mis derechos». Ese fue el momento que eligió Carmen para dejarse ver. Abrió la ventana, despacio. El leve chirrido atrajo la atención de Mateo y doña Rosa. Ambos levantaron la vista. Abrieron los ojos de par en par al ver a Carmen asomada, mirándolos desde arriba con una expresión inescrutable y tranquila. «Ah, por fin das la cara, sin vergüenza», le espetó doña Rosa, señalándola con el dedo. «Baja ahora mismo y abre la puerta. ¿Quieres que hagamos el ridículo delante de todo el vecindario?» Carmen ignoró la furia de su suegra. Su mirada se clavó en Mateo. «¿Qué has dicho hace un momento?» «Mateo, que esta es tu casa». «¿También?», preguntó. Su voz se escuchaba clara y serena por encima del alboroto. «Por supuesto. Soy tu marido». «El cabeza de familia», respondió Mateo a gritos, intentando recuperar su postura de autoridad. Carmen sonrió ligeramente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Perdona que te corrija. Primero, dentro de muy poco ya no serás mi marido. Y segundo, esta casa, desde los cimientos hasta las tejas, se pagó con mi dinero. El nombre que me está en las escrituras es Carmen. Tu nombre no aparece por ningún lado, así que no tienes absolutamente ningún derecho aquí». Sus palabras fueron pronunciadas de forma tan calmada y objetiva que golpearon a
Mateo como una bofetada a mano abierta. Se quedó pálido. Sabía que Carmen tenía razón. Él nunca había puesto ni un euro para pagar la hipoteca. No le hagas caso, hijo. Solo quiere asustarte, le susurró doña Rosa, aunque en el fondo ella también sabía la verdad. Carmen la ignoró de nuevo. No podéis entrar, continuó. Cambié las cerraduras. Anoche. ¿Que has cambiado la cerradura? Nos estás echando a la calle, rugió Mateo, sin dar crédito a lo que oía. Yo no echo a nadie, respondió Carmen con paciencia, como si le estuviera hablando a un niño pequeño. Solo he recuperado lo que es mío. Sois vosotros los que os fuisteis. Recuerda, ayer en el kilómetro 82, fuiste tú quien me pidió el divorcio. Yo solo te estoy concediendo tu deseo. Doña Rosa empezó a llorar teatralmente. Ay, Dios mío, hijo, mira cómo te trata tu mujer. Después de todo lo que hemos hecho por ella, así nos lo paga. Nuera, desagradecida. Carmen casi suelta una carcajada. ¿Qué habían hecho por ella? Darle dolores de cabeza, deudas y humillaciones. Lo mejor será que os vayáis, dijo Carmen, y su tono se volvió más severo. Antes de que llame a seguridad de la urbanización para que os saquen de aquí a la fuerza. Esa amenaza los silenció. Los guardias de seguridad de esa urbanización eran conocidos por no andarse con chiquitas. Hacer el ridículo delante de los vecinos ya era bastante malo, pero que los echara la seguridad sería un escándalo total. Al verlos dudar, Carmen cerró la ventana. A los pocos minutos, la puerta principal se abrió apenas lo justo para que ella sacara 2 maletas grandes y una bolsa de viaje. Las dejó en el porche, justo a los pies de Mateo. ¿Y esto qué es?, preguntó él, descolocado. Vuestras cosas. He hecho el equipaje con vuestra ropa y objetos personales. Al menos lo más importante. Lo demás podrás reclamárselo a mi abogada, explicó Carmen. Aquel gesto, el de haber hecho sus maletas, fue el golpe final. Era la prueba, tangible, de que no iba de farol. Era el fin. Mateo miró las maletas, y luego el rostro frío de Carmen. Toda la ira que le quedaba pareció evaporarse, sustituida por un pánico helado. Carmen, por favor, no hagas esto. Su voz se suavizó, convirtiéndose en un lloriqueo. Podemos arreglarlo hablando. Te pido perdón. Ayer perdí los nervios. Es demasiado tarde para pedir perdón, Mateo replicó. Carmen, lo que dijiste ayer solo demostró lo que llevas en el corazón todo este tiempo. Mateo intentó agarrar la mano de Carmen, pero ella dio un paso atrás, manteniendo la distancia que marcaba el umbral de la puerta. Y para asegurarme de que no vas a molestarme más, dijo Carmen sacando su móvil, le enseñó la pantalla. He cancelado la cuenta bancaria conjunta. Todas las tarjetas de crédito adicionales a tu nombre están bloqueadas. Al igual que tu línea de teléfono, veo que se te han acabado los datos. Lógico, el contrato está a mi nombre. Mateo se echó rápidamente la mano al bolsillo y sacó su teléfono. Intentó abrir la aplicación del banco. Error. Intentó hacer una llamada. Sin cobertura. Estaba totalmente aislado, desconectado del mundo. El golpe fue devastador. Su rostro pasó del pánico a la desesperación absoluta. Miró a Carmen con ojos suplicantes. Carmen, ¿y qué voy a hacer ahora? Por primera vez, Carmen sintió un pequeño vuelco en el corazón. No era lástima, sino los restos de la mujer que alguna vez lo amó. Suspiró profundamente y volvió a endurecer su coraza. Ese ya no es mi problema, Mateo. Eres un adulto. Eres el cabeza de familia, ¿no? Pues búscate la vida. Con eso, Carmen cerró la puerta. No dio un portazo. La cerró despacio y con firmeza. El sonido de la llave echando las vueltas por dentro sonó a punto final. Fuera, Mateo y doña Rosa se quedaron paralizados, humillados, en la calle y desconectados de cualquier recurso económico. Estaban rodeados por sus maletas, tirados frente a la casa a la que nunca volverían a entrar. El cielo empezó a oscurecer
y las farolas de la calle se encendieron. No tenían a dónde ir, ni un duro en el bolsillo, no tenían nada salvo el uno al otro. Desde detrás de la cortina, Carmen los observaba. Vio cómo Mateo se dejaba caer pesadamente sobre una de las maletas, hundiendo la cabeza entre las manos. Doña Rosa, totalmente perdida, dio un par de vueltas sobre sí misma antes de sentarse en la maleta junto a su hijo. Se veían patéticos y derrotados. Carmen no sintió la victoria, solo sentía una inmensa paz. Se había quitado un peso de encima. Se dio la vuelta, dándole la espalda a la ventana y a la escena exterior. Caminó hacia el salón, que ahora le parecía tan inmenso y sereno. Había ganado la ya primera batalla. Sabía que la guerra de verdad estaba a punto de empezar, pero no tenía miedo. Estaba lista. Esa misma noche, a Mateo y doña Rosa no les quedó más remedio que llamar al único familiar dispuesto a acogerlos en todo Madrid. Pilar, la hermana pequeña de doña Rosa. Tras regatear el precio con el taxista, al que habían llamado, usando el móvil de uno de los vigilantes de seguridad, llegaron al piso de tía Pilar en un estrecho callejón de Vallecas. El piso era el opuesto diametral al chalet de Carmen, pequeño, abarrotado y sin ventilación. Nada más abrirse la puerta, doña Rosa empezó su función. Lloró a lágrima viva, abrazando a su hermana, como si acabara de sobrevivir a un desastre natural. Mateo se quedó atrás, poniendo su mejor cara de víctima. En el minúsculo salón, sobre un sofá hundido cubierto por una funda gastada, empezó la maquinaria de la Kean. Propaganda. No te lo vas a creer. Pilar sollozó doña Rosa, forzando una voz ronca y temblorosa. Mi nuera, Carmen, tiene un corazón de piedra. Nos ha echado a la calle, Pilar. Nos ha echado de nuestra propia casa, como si fuéramos perros, sarnosos. Tía Pilar, una mujer trabajadora que siempre había mirado a su hermana y sobrino con envidia por su alto nivel de vida, estaba en shock. Le sirvió un vaso de agua a su hermana. Pero, Rosa, ¿cómo que os ha echado? ¿Qué ha pasado? El problema es que se ha convertido en una snob engreída. Saltó Mateo rápidamente, tomando el control de la narrativa. Desde que le va tan bien en el trabajo, se le ha subido a la cabeza. Ya no me respeta como marido. Mi madre intentó darle un consejo por las buenas, y ella se puso como una fiera. Y lo peor fue ayer. Por una tontería en el coche. Nos dejó tirados a mi madre y a mí en medio de la autovía. Mateo omitió deliberadamente la parte en la que él fue quien pidió el divorcio. Pintó a Carmen como a un monstruo sin corazón, capaz de abandonar a su marido y a su anciana suegra en una cuneta peligrosa. Se cree que porque ella es la que gana más dinero, puede hacer lo que le da la gana. Ha olvidado cuál es su papel. Como esposa, añadió doña Rosa, secándose lágrimas invisibles. Esa casa, ese coche, todo la ha cegado. No quiere tener hijos porque dice que le va a fastidiar su carrera. Va de mujer moderna, pero es una egoísta. Ay, Pilar, qué pena me da mi Mateo por haber acabado con una mujer así. La historia, una mezcla de verdades a medias y mentiras enteras, sonaba tremendamente convincente para oídos de tía Pilar y su marido, el tío Paco. Ellos solo conocían la fachada. Veían a Mateo ir siempre de punta en blanco con ropa de marca. Escuchaban a doña Rosa presumir con sus amigas del barrio del bien que le iba a su hijo. Jamás supieron quién pagaba realmente esos lujos. Esa misma noche, la noticia de la traición de Carmen se extendió como la pólvora. Empezó con una llamada de tía Pilar a otros primos. De ahí, la historia pasó al grupo de WhatsApp Familia Navarro. Los mensajes empezaron a llover como balas. Madre mía. ¿De verdad Carmen ha hecho eso? Las mujeres de hoy en día pierden el norte en cuanto ganan su propio dinero. Pobre Mateo y pobre Rosa. Carmen debería dar gracias a Dios por tener a un marido tan bueno como él. No tiene educación ninguna. A una suegra hay que tratarla como a una madre. Carmen, que acababa de darse una ducha
y se disponía a descansar, notó que su móvil no paraba de vibrar. Miró la pantalla. Decenas de notificaciones del grupo, de la familia, que llevaba meses silenciado. La curiosidad le pudo y abrió la aplicación. Y ahí estaba, su fusilamiento público en directo. Leyó cada mensaje con una extraña sensación de indiferencia. Ya no le dolía, solo le producía pereza. Qué fácil era para esa gente juzgarla sin haber escuchado su versión. Qué rápido se sumaban al tren de la narrativa dramática. Poco después entró una llamada del tío abuelo Arturo, el hermano mayor del padre de Mateo, el patriarca más respetado de la familia. Carmen respiró hondo antes de descolgar. «Hola, tío Arturo». «Buenas noches, Carmen. Pilar me ha contado una historia terrible. ¿Es cierto que has echado a Mateo y a su madre de casa?» La voz al otro lado sonaba profunda y severa. «Yo no los he echado a la calle. Simplemente les he pedido que se vayan de mi propiedad», respondió Carmen, eligiendo las palabras con cuidado. «Pero bueno, ¿y qué diferencia hay? Es vuestro hogar familiar. Los problemas del matrimonio se solucionan hablando en casa. No se echa a la gente a la calle así como así. Es una vergüenza para toda la familia. Tío Arturo, este problema es demasiado complejo para solucionarlo hablando», dijo Carmen, manteniendo el tono firme. «Carmen, no seas cabezota. Tu obligación como esposa es ceder. Trágate el orgullo. Pídele perdón a tu marido. Ve a buscarlos y arreglad esto. No me seas ridícula. Da pena verlos metidos en el pisito de Pilar». Carmen se quedó en silencio un momento. Se imaginó haciendo eso, yendo a buscarlos, llevándolos de vuelta al chalet y volviendo todo a la normalidad. Volvería a ser el cajero automático, la chacha, el blanco de los insultos. Se le revolvió el estómago solo de pensarlo. «No puedo hacer eso, tío Arturo. Mi decisión es firme», contestó tajantemente. «Carmen, no seas necia. ¿Quieres ser una divorciada? ¿Quieres que todo el mundo hable mal de ti? Piénsalo bien». El tono del anciano se volvió más agresivo. «Le agradezco el consejo, pero esta es mi vida, y soy yo la que tiene que vivirla. Sé perfectamente lo que es mejor para mí. Buenas noches». Carmen colgó el teléfono antes de que el hombre pudiera replicar. Le temblaban un poco las manos. Enfrentarse a toda la presión familiar requería una fuerza monumental. Silenció las notificaciones del grupo y tiró el móvil al sofá. Necesitaba aire. En ese momento entró otra llamada. Esta vez era Laura, su hermana menor. Carmen dudó un segundo, por si se trataba del mismo sermón, pero descolgó. «Carmen, ¿estás bien?» La voz de Laura sonaba preocupada, no inquisitiva. «Sí, Laura. Estoy bien», respondió Carmen, con la voz algo ronca. «Ni de broma me creo lo que están diciendo los paletos de su familia por los grupos. Seguro que hay algo detrás. Hermana, ¿estás bien? ¿Necesitas que vaya?» Al escuchar esa muestra de apoyo incondicional, la coraza de Carmen se resquebrajó un poquito. Una lágrima resbaló por su mejilla, una lágrima de pura emoción. En medio de la tormenta, alguien le tendía la mano. «No te preocupes, en serio. Es solo que estoy agotada», susurró. «Descansa, Carmen. Pasa de ellos. Estoy de tu lado al 100%. Si necesitas cualquier cosa, llámame a la hora que sea». Aquella llamada fue como un bálsamo. Carmen entendió que no estaba completamente sola. El apoyo de su hermana le infundió nuevas energías. No iba a permitir que la campaña de difamación de los Navarro la hundiera. Tenía que moverse, tomar cartas en el asunto para protegerse legalmente. A la mañana siguiente, tras una noche de montaña rusa emocional, Carmen se arregló mucho más de lo habitual. Se puso su mejor traje sastre y un poco de maquillaje para ocultar las ojeras. Tenía una cita importante. Condujo hasta un moderno edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana. En el vestíbulo, buscó en el directorio el bufete Elena, asociados. Había pedido cita con doña Elena,
una abogada recomendada por una buena amiga, famosa por ser implacable en casos de divorcios contenciosos y defensa de los derechos de la mujer. En un despacho de paredes de cristal e impoluta decoración minimalista, Carmen se sentó frente a doña Elena, una mujer en la treintena de mirada astuta, empática. «Cuénteme, Carmen, ¿qué ha pasado exactamente?», preguntó doña Elena en un tono profesional pero amable, y Carmen se lo contó todo. Desde el principio del matrimonio, los trabajos fallidos de Mateo, como poco a poco ella fue asumiendo toda la carga económica. Le habló del abuso psicológico de su suegra, de las demandas absurdas. Le contó cómo utilizaron sus problemas de fertilidad para atacarla emocionalmente. Le mostró todas las pruebas que había recopilado, sus nóminas de los últimos 5 años, los extractos bancarios, las escrituras del chalet, el contrato del coche e incluso los recibos de las tarjetas de crédito donde constaban los caprichos de Mateo que ella pagaba. Doña Elena escuchaba atentamente, tomando notas sin interrumpir. Finalmente, Carmen llegó a la parte clave, lo que ocurrió en la autovía. Mi marido fue quien me exigió el divorcio a gritos. Y yo solo le concedí lo que pidió, dijo Carmen para concluir. Doña Elena asintió despacio. Miró a Carmen con evidente admiración. «Es usted una mujer sumamente fuerte, y ha hecho lo correcto al venir a verme cuanto antes». La abogada le explicó a continuación los pasos legales. Presentar la demanda de divorcio en los juzgados de familia, preparar toda la documentación patrimonial para la liquidación de gananciales que, según ella, iba a ser pan comido. También le aconsejó cómo lidiar con el acoso. Van a intentar presionarla psicológicamente por todas las vías. Familiares, amigos, tiene que mantenerse firme. A partir de hoy, yo soy su portavoz legal. No responda a ninguno de sus mensajes directamente. Derívelo siempre a mi bufete, le aconsejó doña Elena. Al salir del despacho, Carmen sintió que la mitad de su peso había desaparecido. Ya no luchaba sola. Tenía un escudo legal. Tenía artillería pesada en forma de contratos y facturas. La sucia propaganda de su familia política no iba a afectarla. Había firmado la hoja de encargo, otorgándole poder absoluto a doña Elena. La guerra acababa de empezar, pero Carmen tenía a una general brillante de su lado, y eso era más que suficiente. La vida en casa de la tía Pilar era un infierno para Mateo. Tenía que compartir una habitación enana con 2 primos adolescentes. Allí no había aire, acondicionado por conductos, solo un ventilador barato que movía aire caliente. Cero privacidad. Todos los días tenía que aguantar las indirectas de tía Pilar sobre lo mucho que estaba subiendo la factura de la luz o lo rápido que se gastaba la comida. Para doña Rosa, la situación no era mejor. Su aura de cuñada millonaria y exitosa se había desvanecido. Ahora era una simple arrimada. En casa de su hermana tenía que ayudar con las tareas domésticas, algo a lo que no estaba acostumbrada. Mateo estaba desesperado. El dinero que le había prestado su primo se estaba acabando. No tenía ingresos. Su ego estaba por los suelos. En su desesperación, pensó en el único activo que creía que aún tenía. Su as bajo la manga. Se llamaba Alba, la recepcionista de un gimnasio exclusivo al que Mateo iba a veces, cuya cuota, lógicamente, pagaba Carmen. Alba era joven, atractiva y parecía muy interesada en él. Mateo la había invitado a cenar varias veces y le había comprado algún detalle, creándose una imagen de joven ejecutivo de éxito. Alba era la razón principal por la que Mateo se había sentido tan envalentonado para gritar la palabra divorcio en el coche. En su fantasía, se divorciaría de Carmen, sacaría la mitad de todos sus millones, en el reparto de bienes gananciales, y empezaría una vida a todo trapo junto a Alba. Sacando fuerzas de flaqueza, llamó a Alba desde el teléfono fijo de tía Pilar. «Hola, Alba. Soy Mateo. Oye, perdona por estar desaparecido estos días. Se me ha roto el móvil», empezó con una mentira.
Hola, Mateo. Ya decía yo, no sabía nada de ti. ¿Dónde te habías metido? La voz dulce de Alba animó instantáneamente a Mateo. Cosas de la familia, ya sabes. Oye, ¿tienes hueco esta tarde? Me gustaría que nos viéramos. Tengo algo importante que contarte. Claro, tengo el turno de mañana, así que la tarde la tengo libre. ¿Dónde quedamos? Mateo se quedó en blanco. No podía llevarla a un bar de moda en el barrio de Salamanca. Estaba sin Blanca. Pensó rápido. En la zona de restauración de La Manca, vaguada. Me apetece mucho comerme una hamburguesa por ahí. Intentó que sonara informal. Vale, nos vemos luego. Esa tarde, Mateo le pidió prestado un billete de 20 euros a su madre, diciéndole que era para ir a una entrevista de trabajo. El trayecto en metro hasta el centro comercial se le hizo eterno. Él, acostumbrado a conducir un sub de gama alta, ahora estaba apretujado entre la gente en hora punta, sudando. Un buen golpe de realidad. Llegó primero a la vaguada. Se sentó en una mesa de la zona de comida rápida, pidió una Coca-Cola y esperó nervioso. Al poco tiempo apareció Alba. Iba tan arreglada como siempre. Se sentó enfrente de él con una sonrisa. Bueno, ¿y qué? ¿Es eso tan importante? Preguntó. Mateo carraspeó para darse valor. Alba, quiero ser sincero contigo. Nunca te he hablado de mi situación real. Alba enarcó una ceja, intrigada. La verdad es que estoy casado. Pero, se apresuró a decir antes de que ella reaccionara a mí, matrimonio está roto. Ya estamos separados y en trámites de divorcio. Alba se quedó procesando la información. No parecía sorprendida, más bien curiosa. Ah, ¿y por qué os divorciáis? Ella es una adicta al trabajo. No, estamos en la misma onda. No me daba el cariño que un marido necesita, dijo Mateo, adoptando el papel de víctima de manual. Y sinceramente, si me he decidido a dar el paso, es porque he conocido a alguien mucho mejor. Alguien que sí me comprende. La miró fijamente a los ojos. Alba se ruborizó levemente. ¿Te refieres a mí? Mateo asintió. Sí, a ti. Cuando termine el proceso de divorcio, me encantaría que empezáramos algo en serio. La sonrisa de Alba se ensanchó. Su sueño de casarse con un hombre rico parecía estar a punto de cumplirse. ¿Y tardará mucho el divorcio, Mateo? ¿Qué pasa con el reparto de bienes? Y ahí fue cuando Mateo cometió un error fatal. Ciego por su ego y sus ganas de fanfarronear, empezó a inventar. No, ¿qué va? Será rápido. Por el dinero ni te preocupes. Todas las propiedades están a nombre de los dos. El chalet, el coche, los ahorros. La justicia lo dividirá al 50%. Me llevaré una buena tajada para que empecemos nuestra vida juntos a lo grande. Alba asentía, y los ojos le brillaban imaginándose el dineral. Pero como chica, práctica que era, necesitaba detalles concretos. Oye, ¿y el chalet ese en el que vives? Debe ser enorme, ¿no? ¿Por dónde cae? Preguntó de forma casual. En una urbanización de lujo en Pozuelo. Pero bueno, ahora mismo, mientras dura el jaleo del divorcio, me he ido al piso de mi tía, para no cruzarme con mi ex, contestó Mateo, intentando sonar maduro y razonable. A Alba se le arrugó un poco la frente. Ah, o sea, que no vives allí ahora. ¿Y el coche lo llevas tú? El coche lo tiene ella de momento. Ya sabes, para que sea justo. Mientras tanto me muevo en transporte público, así me evito los atascos, se excusó Mateo. Su sonrisa ya parecía de cartón piedra. Las alarmas empezaron a sonar en la cabeza de Alba. La historia chirriaba. Un supuesto millonario que se iba a forrar en el divorcio, pero que ahora mismo vivía acoplado en casa de su tía y viajaba en metro. ¿Y el curro qué tal? Él. Otro día me dijiste que te iban a fichar en otra empresa, ¿no? Sí, estoy de entrevistas. Dentro de nada firmo un contratón. Ya verás, respondió Mateo.
Sudor frío empezaba a perlar su frente. Alba lo miró de arriba a abajo. No era tonta. Podía oler la desesperación a la legua. La máscara de triunfador de Mateo se acababa de caer a pedazos. A ver si, lo entiendo, Mateo. Sin ofender, ¿eh? Me estás diciendo que ahora mismo estás sin €1. ¿No tienes coche y duermes en el sofá de tu tía? Lanzó la pregunta. A bocajarro, esa pregunta lo desnudó por completo. Ya no había dónde esconderse. Bueno, ahora mismo sí, pero es temporal. Cuando salga la sentencia, todo cambiará, te lo juro, intentó convencerla. Pero su voz sonaba lastimera. Alba se reclinó en la silla de plástico. Su dulce sonrisa desapareció de golpe, sustituida por una mirada gélida. Ya tenía las respuestas que buscaba. Mateo no era un príncipe azul con la cuenta a rebosar, era un vago al que su mujer acababa de poner de patitas en la calle. Y todo lo que aparentaba ni siquiera era suyo. Ah, vale, ya veo, dijo secamente. Miró su reloj. Uy, Mateo, perdona, pero me acabo de acordar de que había quedado con una amiga y llego tarde. Me tengo que ir. No esperó a que él dijera nada. Se levantó y se alisó la falda. Alba, espera, que no hemos terminado de hablar, dijo Mateo, levantándose también. Ella lo miró con un desprecio que él no había visto nunca. Yo creo que sí hemos terminado. Que tengas mucha suerte con los juicios, majo. Y con esas palabras, Alba dio media vuelta y desapareció rápidamente entre la multitud de la zona de comidas. Mateo se dejó caer en la silla, destrozado. Miró el vaso de Coca-Cola medio lleno. Ahora le sabía a veneno. Se sintió el ser más estúpido sobre la faz de la tierra. Había perdido a Carmen, la mujer que había dado todo por perseguir la estúpida fantasía de tener una novia joven, florero. Y ahora esa fantasía también se había esfumado. Lo había perdido todo: su esposa, el chalet, el todoterreno, la buena vida, su dignidad y a su amante, todo al garete en menos de 48 horas, y todo por culpa de su propia arrogancia y estupidez. Allí sentado, bajo las luces de neón del centro comercial, Mateo empezó a ser consciente de la profundidad del agujero que él mismo había cavado, y no tenía ni idea de cómo salir de él. Las semanas siguientes transcurrieron en un silencio muy productivo para Carmen. Una vez pasado el shock inicial y la tormenta de mensajes de la familia política, especialmente después de que su abogada enviara un burofax amenazando con demandas por acoso a los parientes más bocazas, Carmen empezó a encontrar su nuevo ritmo. Un ritmo marcado por sus propios deseos y no por las quejas de terceros. Su hogar, que antes parecía un hotel de 5 estrellas para el marido y la suegra, se transformó en un santuario para ella misma. Empezó con cosas pequeñas. Movió el enorme sofá de cuero, donde Mateo se pasaba las horas tirado, a una esquina menos visible. En su lugar, puso una butaca de lectura preciosa junto al ventanal y una gran estantería. La llenó de novelas que había comprado hacía tiempo, pero que jamás pudo leer. Entró en el dormitorio, abrió el armario vacío de Mateo, que aún olía levemente a humedad, y sin dudarlo, lo limpió a fondo, echó ambientador de lavanda y lo transformó en un escaparate para sus bolsos y pañuelos de seda. Un espacio que antes representaba el consumismo y la vagancia de él, ahora honraba su propio trabajo. Un fin de semana, guiada por un impulso reprimido, se fue a una papelería técnica en el centro de Madrid. Se quedó largo rato mirando lienzos en blanco y tubos de pintura acrílica. Recordó que, mucho antes de casarse, le apasionaba pintar. No era ninguna Picasso, pero mezclar colores en la paleta le daba mucha paz. Había dejado de hacerlo cuando Mateo empezó a burlarse de ella. Vaya, mamarrachos pintas. Todo abstracto. Mejor empleabas ese tiempo en aprender a guisar, le había soltado. Ya nadie se reiría de ella. Compró un caballete y un set de pinturas. Al llegar al chalet, extendió papel de periódico sobre el suelo del salón. Montó el lienzo,
y puso música instrumental. Y empezó a pintar. No tenía ningún plan. Solo escupió sus emociones contra la tela. Azul oscuro para la tristeza, rojo furioso para la ira, amarillo brillante para la esperanza, y blanco para su nueva vida. Pintó durante horas, perdiendo la noción del tiempo y olvidándose de comer, hasta que tuvo las manos llenas de manchas de colores. Al dar un paso atrás para ver el resultado, no vio una obra de arte digna del Museo del Prado, pero vio un hermoso caos. Vio su propia alma sanando, y sonrió. Ese proceso de redescubrimiento no solo se limitó a su casa. Carmen empezó a retomar amistades que tenía abandonadas. Una noche quedó para cenar con Marta y Silvia, sus amigas de la universidad, a las que había dejado de lado por estar siempre cuidando de Mateo o atendiendo a su suegra. Fueron a una exclusiva trattoria italiana. Cuando Carmen les contó la verdad, sin dramatismos y exponiendo solo los hechos, recibió un apoyo abrumador. «Ya era hora, tía», dijo Marta, cogiéndole la mano. «Te juro que nos ponía enfermas ver cómo tú te deslomabas trabajando y el otro vivía a cuerpo de rey. Pero no queríamos decirte nada por si te ofendías». «Totalmente», añadió Silvia. «El día que nos contaste que se negaba a hacerse las pruebas de fertilidad y encima te echaba la culpa. Yo ya pensé, este tío es un parásito. Te mereces algo muchísimo mejor, Carmen. O, mejor dicho, se merecía recuperarse a sí misma». Aquella noche no solo hablaron de penas, se rieron a carcajadas, rajando de las series de moda y de los cotilleos de la oficina. Por primera vez en muchísimo tiempo, Carmen se sintió parte de algo auténtico. Una charla donde no tenía que pisar huevos para no herir los sentimientos de nadie. Cuando volvió a casa, le dolían los mofletes de punto, tanto sonreír. Toda esta energía positiva se trasladó a su trabajo. En la oficina, todos notaron el cambio. Se la veía radiante, sonreía más a menudo y estaba más concentrada que nunca. El peso que la aplastaba se había esfumado, haciendo que su cerebro fuera 1000 veces más creativo. En una reunión importantísima para presentar un proyecto a un cliente, Carmen estuvo espectacular. Defendió su idea con tanta seguridad y aplomo que dejó a los clientes impresionados. Su jefe, el señor Delgado, que la tenía por una empleada muy competente pero de perfil bajo, la miró con renovado respeto. Una presentación brillante, Carmen le dijo al terminar. «No sabía que tenías esa garra. El proyecto es tuyo. Lidéralo». Aquel reconocimiento supo a gloria. Durante el matrimonio, Mateo y doña Rosa la habían hecho sentir que su trabajo era un defecto, la raíz de todos los problemas en casa. Ahora lo veía claro. Su carrera no era un problema, era un don. Su trabajo era el fruto de su inteligencia y su tesón. Era motivo de orgullo, no algo que debiera esconder. A veces, en medio de sus momentos de paz, bebiendo un café por la mañana o terminando un cuadro, la sombra de Mateo y doña Rosa cruzaba por su mente. Se preguntaba qué estarían haciendo. Se los imaginaba amargados en el diminuto piso de Vallecas, a él frustrado y a ella sin poder ir de compras con sus amigas. Sentía algo parecido a la lástima, pero se le pasaba rápido. Recordaba que estaban así porque se lo habían buscado. Les había dado 1000 oportunidades y ella casi pierde la salud mental en el proceso. Ya era hora de ser egoísta y pensar en su propia felicidad. Carmen se dio cuenta de que la verdadera libertad no la consiguió cuando los bajó del coche en el arcén. La verdadera libertad era el proceso que vino después, rellenar los huecos de su vida con cosas que amaba, poner su paz mental por encima de todo, mirarse al espejo y ver a una mujer completa y poderosa. Ya no estaba sobreviviendo, estaba viviendo de verdad. Mientras Carmen reconstruía su vida, el mundo de Mateo colapsaba. El rechazo de Alba fue el clavo final en su ataúd. Se le acabó la última ruta de escape. Solo quedaba la cruda realidad. Era un parado sin un céntimo, acoplado en casa de unos parientes que cada día lo soportaban menos.
La presión era asfixiante. Tía Pilar empezó a tirarle pullas en cada comida. Y, ¿tú hasta cuándo vas a estar así, hijo? Búscate algo, que tu madre no puede más. No vas a vivir aquí de prestado toda la vida. Cada comentario era un latigazo a su orgullo ya machacado. En su desesperación, solo había un nombre que rondaba por su cabeza: Carmen. Tenía que volver con Carmen. No por amor, sino por pura supervivencia. Carmen era su billete de vuelta a la clase alta, su red de seguridad. Empezó con la primera táctica: bombardearla a mensajes desde el móvil que le había prestado su primo. El primero fue de arrepentimiento. Carmen, perdóname, fui un estúpido. Me dejé llevar, te echo de menos. El mensaje se quedó en visto. Su abogada, doña Elena, había sido muy clara. Cero contacto. Al ver que no contestaba, Mateo pasó a la fase de chantaje emocional. ¿Te acuerdas de cuando fuimos a comer churros a la Sierra de Guadarrama el primer año? Éramos muy felices. ¿De verdad vas a tirar todos esos recuerdos a la basura? Silencio absoluto. Frustrado, Mateo sacó su arma secreta: hacerla sentir culpable. Me han dicho que ahora eres muy feliz. Me alegro. No pasa nada porque mi madre y yo estemos sufriendo. Ella está muy enferma de tanto disgusto. La tensión la tiene por las nubes. Si le pasa algo a mi madre, ¿podrás dormir por las noches? Estaba seguro de que eso funcionaría. Sabía que Carmen era muy respetuosa con las personas mayores. Pero el teléfono siguió mudo. Carmen no mordió el anzuelo. Viendo que el hijo fracasaba, doña Rosa decidió tomar las riendas con sus dotes de actriz. Una tarde, se tumbó en la cama, se tapó hasta el cuello y empezó a gemir. Fingió tener muchísima fiebre y asfixia. Pilar, Pilar, llamó con voz temblorosa. Llama a Carmen. Solo quiero hablar con ella. Quiero pedirle perdón antes de morirme. Tía Pilar, que, aunque estaba harta de ellos, no dejaba de ser su hermana, se asustó y llamó a Carmen. Carmen estaba en plena reunión cuando el móvil empezó a vibrar. Al ver que era Pilar, salió de la sala. Se olía la jugada. Hola, Carmen, tienes que venir. Tu suegra está gravísima. Está ardiendo y no puede respirar. Solo hace pedir que vengas. Quiere pedirte perdón. Carmen escuchó con atención. Su instinto le decía que todo era teatro, pero un porcentaje de ella pensaba: ¿y si es verdad? Recordó las instrucciones de doña Elena: mucha calma, nada de emociones. Ofrecer soluciones prácticas, no presencia física. Pilar, si de verdad está tan grave, llame a una ambulancia del SAMUR de inmediato o llévela a urgencias. No pierda tiempo llamándome a mí, dijo Carmen con un tono gélido y pragmático. Pero es que ella quiere verte a ti. Yo no soy médico, Pilar. A los enfermos los curan los médicos, la cortó Carmen. En cuanto al dinero, no se preocupe. Si tienen que ir a un hospital privado, páguenlo y mándele la factura a mi abogada. Yo me haré cargo de todos los gastos médicos. Lo primordial es que reciba asistencia ya. Tía Pilar se quedó enmudecida. La jugada de Carmen era intachable. Demostraba preocupación pagando las facturas, pero cerraba por completo la puerta al drama emocional. Era un jaque mate. Ah, vale, pues, ya te digo algo, murmuró Pilar, totalmente descolocada. Cuando colgaron, la actuación de doña Rosa llegó a su fin, cayendo en el ridículo. Su plan de que Carmen apareciera llorando y pidiendo disculpas había sido un fracaso absoluto. Lo único que consiguió fue que Carmen se reafirmara en su papel de gestora de fondos, no de nuera sumisa. Al ver que ninguna de sus tácticas sutiles funcionaba, a Mateo se le cruzaron por los cables. Si no podía manipularla, arruinaría su reputación. La humillaría delante de todo el mundo. Al día siguiente, en plena hora de la comida, Mateo se presentó en la oficina de Carmen. Ya no parecía aquel yupie.
Llevaba la ropa sucia, iba sin afeitar y tenía una mirada de lunático. Intentó colarse en los ascensores, pero el guardia de seguridad y la recepcionista se lo impidieron. «Disculpe, caballero, ¿tiene cita? Vengo a ver a Carmen. Soy su marido», gritó Mateo, haciendo que todos los oficinistas que pasaban por allí se giraran. «Lo siento, señor, pero doña Carmen está reunida. Si quiere puede esperar aquí». Pero Mateo no iba a esperar. Empezó a gritar como un loco en medio del hall. «Carmen, da la cara, tenemos que hablar». «No seas cobarde». La recepcionista llamó presa del pánico a la oficina de Carmen. El corazón de Carmen dio un vuelco. El miedo y la vergüenza la asaltaron por un segundo, imaginándose a todos sus compañeros presenciando ese culebrón. Pero rápidamente, el miedo dio paso a una rabia calculadora. ¿Cómo se atrevía a ir allí, a su terreno, a montar un numerito? No iba a esconderse. Se abrochó la chaqueta de traje y bajó al hall con 2 guardias de seguridad pisándole los talones. Cuando Mateo la vio bajar, cambió el chip al instante e intentó acercarse, poniendo cara de corderito degollado. «Cariño, por fin bajas. Solo quería hablar contigo, por favor». Carmen levantó una mano, haciéndole un gesto de «stop» brutal. «Para empezar, a mí no me llames cariño», le soltó con un tono tan cortante que podría haber rayado un diamante. «En segundo lugar, este es mi lugar de trabajo. No tienes ningún derecho a venir aquí a montar un escándalo». «Pero soy tu marido», clamó Mateo buscando el apoyo del público. «Nuestros asuntos legales los están gestionando nuestros abogados en los juzgados de familia. Sabes perfectamente que no debes dirigirte a mí directamente», replicó Carmen sin inmutarse. «Te exijo que te vayas inmediatamente». «No, no me muevo, de aquí hasta que hablemos. Nos has dejado en la calle a mi madre y a mí». Empezó a montar el número. Carmen lo miró sin pestañear. «No voy a rebajarme a discutir contigo en público». «Señores de seguridad», dijo girándose hacia los guardias. «Acompañen a este individuo a la salida. Si opone resistencia, llamen a la Policía Nacional, pónganle una denuncia por alteración del orden público». Mateo se quedó petrificado. Esperaba a una Carmen histérica o avergonzada. Se topó con un muro de hielo. Cuando los 2 guardias corpulentos lo cogieron de los brazos, su orgullo se hizo añicos por completo. Humillado delante de decenas de testigos, no opuso resistencia. Se dejó arrastrar hasta la calle con la mirada baja. Carmen lo vio marcharse, pidió disculpas a los presentes y volvió a su oficina, caminando recta como una vela. Por dentro, sabía que esta había sido la última batalla. Ya no les quedaba munición. El próximo encuentro sería delante del juez, y ella iba a ir con todo. El día del juicio llegó. El ambiente en los juzgados de familia de Madrid era denso, lleno de tensión y rencores guardados. Carmen llegó puntual, impecable, con un traje azul marino y el pelo recogido. Caminaba firme al lado de doña Elena. No estaba nerviosa, estaba lista para matar. En el pasillo vio a Mateo y a doña Rosa. Sus pintas lo decían todo. Mateo llevaba una camisa que había visto tiempos mejores. Tenía ojeras y la mirada perdida. Doña Rosa iba sin maquillar y con un chal raído sobre los hombros. Junto a ellos estaba un abogado de oficio que parecía estar deseando que aquello acabara. Se cruzaron las miradas. Odio puro en los ojos de la suegra, y arrepentimiento y miedo en los del marido. Carmen los miró como si fueran un mueble viejo y apartó la vista. Primero pasaron por un trámite de mediación. Se sentaron en una mesa con el juez, mediador. Bien, el objetivo de estar aquí es ver si se puede llegar a un acuerdo antes de ir a juicio. ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación?, preguntó el juez. El abogado de Mateo fue rápido. Señoría, mi cliente, él, señor Mateo, no desea el divorcio. Sigue muy enamorado de su mujer. Todo ha sido un malentendido y está dispuesto a pedir disculpas. Doña Elena sonrió como un depredador. Con el debido respeto, señoría. Las
Disculpas llegan tarde. Mi clienta, doña Carmen, ha sido víctima de abuso psicológico y de explotación económica durante todo el matrimonio. La decisión del divorcio es irrevocable. Al ver que no había marcha atrás, pasaron al meollo. La liquidación de la sociedad de gananciales. Hablemos del reparto de bienes, dijo el juez. Él, abogado de Mateo, sacó unos folios. Durante los 5 años de matrimonio, la pareja adquirió un chalet en Pozuelo, un vehículo SUV y existen ahorros. Al estar casados en régimen de gananciales, solicitamos el 50% de todo, ya que, aunque mi cliente no haya cotizado a la Seguridad Social estos años, ha contribuido al levantamiento de las cargas familiares aportando apoyo moral y cuidando del hogar. Mateo se irguió en la silla. Esa era su tabla de salvación. Doña Elena no dijo nada al principio. Solo abrió una carpeta inmensa y empezó a depositar fajos de documentos sobre la mesa, uno por uno. Cada folio era un clavo en el ataúd de Mateo. Con su permiso, señoría. Vamos a hablar de hechos, no de cuentos, empezó doña Elena con voz gélida. Documento 1. Escritura del quiende. Chalet. Comprado 2 años antes de contraer matrimonio. Única titular. Carmen. Es un bien privativo, no sujeto a gananciales. A Mateo y doña Rosa casi se les salen los ojos de las órbitas. No tenían ni idea de que la ley funcionaba así si la casa se compraba antes. Documento 2. Factura y titularidad del coche SUV. Pagado al contado hace 3 años con el bonus íntegro de la empresa de mi clienta, ingresado en una cuenta privativa a su nombre. Bien privativo. El juez asentía mientras leía los papeles. Documento 3. Extractos de las cuentas bancarias de los últimos 5 años. En la cuenta común, el 100% de los ingresos provienen de la nómina de doña Carmen. De esa cuenta se han pagado todos los recibos, la comida y absolutamente todos los gastos de ocio del señor Mateo. Desde videoconsolas hasta los cafés. Hizo una pausa dramática y miró al abogado contrario. El letrado habla de apoyo moral. Las pruebas demuestran que mi clienta era el cajero automático de su marido y de su suegra, manteniendo un nivel de vida que ellos jamás podrían haberse permitido. No hay bienes gananciales que repartir, señoría. Todo pertenece en exclusiva a mi clienta. Estamos aquí para firmar el divorcio sin que haya derecho a pensión compensatoria alguna para el marido, dada su nula aportación y su edad para trabajar. Mateo estaba blanco como la pared. Agachó la cabeza. Doña Rosa se mordía el labio inferior con rabia impotente. El juez miró al abogado de Mateo. Letrado, ¿tiene usted alguna prueba documental que rebata algo de esto? Justificantes de transferencias de su cliente, nóminas. No, señoría. No tenemos documentos, balbuceó el abogado. El juez suspiró. Le aconsejo que acepte los términos de la contraparte, porque si vamos a juicio con esto, su cliente saldrá perdiendo con costas. Fue un caos técnico. Devastador. Mateo, sin fuerzas para pelear, acabó firmando el acuerdo donde renunciaba a cualquier tipo de reclamación económica. Carmen, generosamente y solo para acelerar el trámite, accedió a darle una pequeña compensación económica equivalente al alquiler de un mes de un piso modesto para que sacara sus cosas de casa. Cuando semanas después se emitió la sentencia firme de divorcio, Carmen no dio saltos de alegría, solo sintió una enorme sensación de ligereza. Salió de los juzgados y dejó atrás a Mateo y a doña Rosa, que estaban hundidos en un banco del pasillo. Al respirar el aire de la calle, sintió que sus pulmones expandían. Gracias por todo, Elena le dijo a su abogada, estrechándole la mano. No hay de qué, Carmen. Te merecías ganar. Carmen se subió a su SUV. No miró atrás. Su pasado estaba muerto y enterrado. Frente a ella se extendía una inmensa carretera hacia un futuro que, por fin, era solo suyo. Un año después. El tiempo es como el agua de un río. Arrastra poco a poco el lodo del dolor y deja tras de sí la claridad. Para Carmen, aquel año había sido
Un renacimiento. Sábado por la mañana. Nada de despertadores. La luz del sol que entraba por el ventanal de su habitación la acarició suavemente. Se estiró en su cama enorme. El chalet respiraba un aire nuevo. En las paredes ya no resonaban gritos, solo sonaba jazz de fondo. En el salón colgaban sus lienzos abstractos, llenos de vida y color. La terraza parecía un jardín botánico, cuidada con esmero por ella misma. Tras prepararse un buen café, se sentó con el portátil en la mesa del jardín. Estaba organizando el viaje de sus sueños, una ruta de 3 semanas por Japón en otoño. Siempre había querido hacerlo, pero Mateo nunca le dejó ir, diciendo que era tirar el dinero. Mentira. Lo que no quería era quedarse solo y tener que hacerse la cena. Ahora no había nadie que le cortara las alas. Su carrera laboral estaba en la cima. Tras el éxito del año anterior, la había ascendido a directora senior. Trabajaba más, sí, pero con otra mentalidad. Ya no se dejaba la piel para mantener a un chupasangre. Lo hacía por ella. Era respetada y admirada en la empresa. Su relación con Laura, Marta y Silvia era más fuerte que nunca. A veces conocía a algún hombre interesante, pero no tenía ninguna prisa. No tenía traumas, pero sí mucha inteligencia emocional. Sabía que no necesitaba a ningún hombre para ser feliz. Si alguien llegaba a su vida, sería para sumar, no para restar. Una tarde, mientras volvía a casa del trabajo en su SUV, se detuvo en un semáforo rojo en pleno centro de Madrid. Mientras esperaba, miró por inercia hacia la marquesina de la parada de la EMT que había en la acera. Entre la gente que esperaba el autobús, distinguió a 2 personas, Mateo y doña Rosa. A Carmen le dio un vuelco el corazón, pero el tiempo pareció detenerse para poder observarlos. Doña Rosa parecía haber envejecido 10 años. Iba vestida con borda, ropa barata, gesticulando y quejándose mientras señalaba la carretera. A su lado estaba Mateo, encorvado. Llevaba puesto un polo azul desteñido que parecía el uniforme de mozo de almacén de algún supermercado. Tenía aspecto de no haber dormido bien en meses. Parecían 2 completos extraños, condenados a soportarse el uno al otro. Un autobús abarrotado paró frente a ellos. Los vio empujarse con la gente para poder subir. Mateo casi se cae intentando meterse. Contemplar esa estampa, la de su exmarido y su exsuegra sobreviviendo a duras penas en el transporte público, no despertó ninguna venganza retorcida en Carmen. No sintió rabia ni odio, solo sintió un vacío absoluto. Le parecieron personajes de una vieja serie de televisión que había dejado de ver hacía mucho tiempo. Sintió un segundo de lástima, pero fue borrado al instante por la enorme gratitud que sentía hacia su vida actual. Su miseria ya no era su problema, era el resultado de sus propias decisiones vitales. El semáforo se puso en verde. El coche de atrás pitó. Carmen salió de su ensoñación, pisó el acelerador y el coche arrancó suavemente. Los dejó atrás, viéndolos desaparecer por el espejo retrovisor hasta que no quedó ni rastro. No, volvió a mirar. Mantuvo la vista fija en la carretera. Esa noche, apoyada en la barandilla de su terraza, Carmen observó el skyline de Madrid. La brisa nocturna le acarició el rostro. Recordó aquel día en el kilómetro 82 de la A2, la decisión más kamikaze y aterradora que había tomado en su vida. En aquel momento pensó que su vida se derrumbaba, pero se equivocaba. Aquel día no destruyó nada. Aquel día, cuando paró en el arcén y pronunció la palabra Bauhaus, empezó a construir. Fue el primer ladrillo de su nueva identidad. Había levantado su autoestima de entre los escombros con sus propias manos, aunque le temblaran, y allí estaba ahora. Sonrió. Una sonrisa pura, real y victoriosa. Ya no era él, refugio de unos parásitos que solo querían cobijarse bajo su techo. Ahora ella era un hogar inquebrantable para sí misma. Y dentro de ese hogar había encontrado la verdadera felicidad.